Con esta sesión completaríamos este primer ciclo de lo que es la antropología, la descripción del ser humano, que lo hemos hecho pues, en el ámbito de la filosofía con un poquito de método fenomenológico. Hemos hablado del conocimiento sensorial de los sentidos, que se llama sensibilidad, esa capacidad, de la reacción afectiva ante el conocimiento sensorial, que le llamamos afectividad, de ese conocimiento, ese otro nivel de conocimiento que nos permite juzgar el conocimiento sensorial, con todos esos actos que son los propios de la inteligencia. Viene después unas reacciones que son las propias de la voluntad, con sus dos áreas. El área permanente, voluntad sub natura, de inclinaciones, y el área, el acto deliberado, el acto libre, que decimos, bueno, es muy central en el ser humano. Y después hemos dedicado un poquito de tema a desarrollar ya un poco más la estructura de la afectividad para ver cómo reacciona ante el conocimiento, su conocimiento de la inteligencia, propia inteligencia, cómo reacciona, cómo se sitúa. Y por último hemos hablado del ser humano como un ser relacional y hemos dicho que esto es importantísimo. Claro, todos los temas son importantísimos, ciertamente. Quedarían muchas cosas. En esta última intervención simplemente quería hacer un poquito, un cierto dibujo para ver otras áreas importantes. Algunas son curiosas, por ejemplo, hemos citado a Plessner al hablar de los distintos niveles del ser humano y de la realidad, ¿verdad? Plessner tiene un libro sobre la risa y el llanto, que también tiene una antropología, tiene un libro sobre la risa y el llanto porque son fenómenos específicamente humanos, la risa y el llanto, y bien curiosos, ¿verdad? Claro, en relación a los que hemos visto quizá tienen menos importancia, pero son fenómenos humanos curiosos. Pero yo me quería referir un poco más a otra área importante. Cuando pensamos en qué es lo voluntario, hemos dicho qué es la voluntad, lo hemos estudiado un poco, la voluntad como inclinación inteligente. Unas inclinaciones fijas, otras inclinaciones que yo me puedo autodeterminar, propio del acto libre, ¿verdad? Sí. Pero si nos fijamos un poco nos damos cuenta que dentro de las cosas que yo puedo hacer voluntariamente, cuando quiero, están muy importantes. El control de la atención, hasta cierto punto. Es decir, el flujo de conciencia, ¿dónde lo dirijo? Cualidad inmediata de mi voluntad. Digamos también expresión de libertad. ¿Dónde dirijo el flujo de conciencia? ¿Qué pienso? ¿Y cómo dirijo el pensamiento también? Bueno, tema importante, dejamos en sí mismo. Otra área de lo voluntario, por supuesto, es el acto libre. Ya lo hemos visto, y un tema que merecería mucho más desarrollo, pero ya lo hemos visto. Y ahí también, directamente de esa conciencia nuestra, depende el movimiento corporal. Es decir, voluntariamente movemos el cuerpo, algunos músculos, no todos están sometidos a nuestra voluntad. El corazón es un músculo y no está sometido a la voluntad, afortunadamente, porque funciona espontáneamente. Algunos sí, un poquito, y muchos otros músculos pues no están bajo el dominio de nuestra voluntad, pero hay algunos que están bajo el dominio de la voluntad, y eso nos permite, atención, esta cosa tan simple, manejar el mundo exterior, dominar voluntariamente el mundo exterior y transformarlo, esta cosa tan simple, Esto hace que la inteligencia que es capaz de pensar, que es capaz de deliberar, y nosotros con nuestra inteligencia que somos capaces de diseñar, somos capaces también, gracias a que tenemos también unos instrumentos tan formidables como son las manos, que no tienen nada parecido o muy lejanamente parecido en todo el ámbito animal, un instrumento portentoso que podemos llegar a manejar con una precisión increíble, y en concreto esta pequeña cosa que se llama la pinza, que no la tienen otros primates, que nos permite un grado de sensibilidad altísimo y manejar al final instrumentos, incluso hacer instrumentos. Esto es, digamos, el embrión de todo lo que es la técnica, con lo cual somos capaces de transformar mucho más eficazmente la realidad, no solo con las manos, sino las manos prolongadas en instrumentos fabulosos, Bueno, fabuloso, un grado de desarrollo hasta, podemos pensar en un martillo, un destornillador, un hacha, pero mucho más, claro, podemos pensar hasta en un ordenador, un coche, un avión. Al final todos son instrumentos que han sido realmente creados por nuestras manos, no lo olvidemos, realmente al final creados por nuestras manos todos. Unas manos manejadas voluntariamente por la inteligencia. Hay un universo material que ha transformado la superficie de la Tierra, a veces demasiado, es el problema ecológico,
pero que realmente procede de la capacidad que tenemos de voluntariamente manejar el cuerpo. Bueno, un aspecto voluntario muy importante que nos abre a todo lo que es el campo de la técnica del mundo externo, nuestra capacidad de transformar el mundo externo. En realidad nuestra acción externa, es decir, no la acción interna, que la acción interna sería lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo conozco, el aumento de mi conocimiento, también mis amores, etcétera, ¿no? Además de esto, que es una actividad interna muy importante del ser humano, riquísima, tenemos esa capacidad de obrar hacia afuera, de transformar la naturaleza. Incluso necesitamos transformar la naturaleza, porque se suele decir con razón que el ser humano no vive en la naturaleza directamente, no vivimos directamente en el bosque, vivimos en algo que hemos creado, vivimos en una casa, estamos vestidos, comemos alimentos muy elaborados, y todo eso es la cultura. El ser humano no vive directamente el entorno del ser humano no es directamente la naturaleza, no vivimos en cuevas, nosotros vivimos en un entorno cultural. Incluso yendo hacia, digamos, momentos muy primitivos históricos del ser humano, el ser humano es cultural, transforma, aunque sea en un grado pequeño, el entorno en el que vive, gracias a que tiene esta capacidad. Bueno, digamos, hay una acción que se realiza con la mano externa. También se podría decir que hay una acción que se realiza con la palabra, porque podemos comunicarnos con otros, hacer órdenes, transmitir conocimientos, y digamos también el ser humano no solamente realiza la transformación de la naturaleza en un entorno cultural, en un hábitat humano, sino que también somos capaces, con la palabra, con el diálogo con los demás, de configurar las sociedades, que también se podría decir que es una cierta acción libre externa, una cierta capacidad de hacer cosas. Podríamos decir grandes ámbitos de capacidad de hacer cosas. Con nuestras manos creamos el mundo de la cultura, también las bellas artes, que también son una cierta transformación, ¿verdad? En este caso no para que no sean útiles, sino simplemente para que sean bellas. Transformamos la cueva para que no sea útil, pero le ponemos un objeto porque nos parece bonito. Y trabajamos un objeto porque nos parece bonito, una escultura, ¿no? Desde las primitivas que hay. ¿Os parece bonito, nos parece interesante o lo queremos rendir culto, lo que sea? Esto sería toda la acción del arte. Y luego, también con palabras, pues generamos leyes, generamos costumbres, generamos organización social. Y eso también es algo que realmente existe, aunque sea un poco intangible. Es decir, no es material, pero evidentemente toda la organización social, con toda su distribución, con todas las funciones que se realizan, está creado, en el fondo, con nuestra inteligencia transformada en palabras que los demás entienden y está configurado así. Es así. De tal manera que estos son ámbitos enormes también que podríamos decir en el fondo de la antropología, aunque también se pueden estudiar aparte. Se puede hacer una filosofía de la cultura, se puede hacer una filosofía de las bellas artes, también todo lo que es el fenómeno estético merece una atención aparte, ¿no? Se puede hacer una filosofía de las instituciones, se puede estudiar también lo que es la sociología, que ya no es exactamente filosófica, sino ya es en parte una ciencia social, Bueno, todo esto son, pero claro, no se pueden olvidar dentro de lo que es una antropología, porque son realmente dimensiones humanas. También hemos mencionado, hay otras dos dimensiones humanas o tres incluso, que aquí no hemos desarrollado, que serían, porque tienen ámbitos propios también en el estudio de la filosofía, el sentido estético, nuestra capacidad de percibir belleza y también de hacer belleza, sentido estético, el sentido moral, que es específico del ser humano. Nuestra capacidad de advertir cuando estamos razonando, cuando estamos pensando qué es lo que vamos a hacer en esa deliberación propia del acto libre, pues esa deliberación puede tener connotaciones morales, no solamente prácticas. Es decir, yo puedo decir, ¿cómo voy a hacer para salir de esta habitación? Y hago un acto deliberado, primero pienso cómo voy a salir. Pero, diríamos, si para salir tengo que pisar a una persona, entonces me doy cuenta que no está bien. No voy a pasar por encima, ¿no? O sea, aquello ya no es un problema práctico, se ha convertido en un problema moral. O a lo mejor dice, voy a ir esta tarde, quiero ir a jugar al tenis, pero me doy cuenta de que tengo que cuidar a mi hermano. Bueno, ahí se ha introducido un problema moral en la deliberación, no es una cuestión técnica, hay un deber.
son fenómenos morales, ¿no? El sentido moral, el sentido estético, y también se podría decir que en cierta manera existe en el ser humano un sentido religioso, que de distinta manera puede tener distintas manifestaciones. Una, que aspiramos a una felicidad, que no la podemos dar a nosotros mismos. Otra, que efectivamente lo religioso es una constante humana, una constante antropológica. Todas las culturas que han existido y existen, bueno, quizá existen menos, pero tienen un componente religioso, del cual se espera un poco el sentido del mundo, se espera en parte quizá a veces la realización de la justicia, se espera a veces el más allá, no siempre, se espera la solución del problema del mal, de la salvación. Bueno, todo esto son como dimensiones que hablan de la cuestión religiosa, que en el ser humano históricamente también es muy importante. Hoy vivimos civilizaciones que son bastante agnósticas, pero es una novedad histórica y tiene una historia también que compensa estudiar. Bueno, pues esto es lo único que hemos hecho aquí en esta última intervención, es abrir un poquito el panorama. Es decir, sí, el ser humano tiene una actividad exterior capaz de generar cultura, que la necesitamos para vivir, vivimos en un ambiente cultural, Tiene esta capacidad. Tiene otra capacidad de acción, que es la de configurar sociedades con la palabra. Dos modos de acción: la mano, con el instrumento, y la palabra, que también es creativa, socialmente creativa. Y después hemos hablado de estas otras dimensiones, el sentido estético, el sentido moral, el sentido religioso. Claro, estamos ante la realidad más rica que hay en el universo, que es el ser humano. No es extraño que nos aparezcan tantas dimensiones y que, digamos, no acabaríamos de hablar. Pero para una presentación de los grandes temas de la antropología, lo que hemos dicho puede ser suficiente como inicio.